en Bélgica. Sus estudios de doctorado se enfocaron en el diseño, síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados con aplicaciones en fotónica y optoelectrónica. Los productos de su trabajo han sido reflejados en más de 30 artículos indexados de alto impacto, con más de 20 presentaciones en conferencias nacionales e internacionales, así como una solicitud de patente. Después de una estancia postdoctoral en el grupo del doctor Johannes Hosken, también en Bélgica, el doctor Cotiño se integró en el 2016 a la plantilla del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, Querétaro, como investigador de cátedra CONACYT. Y a partir de noviembre de este año pasó a formar parte de la plantilla de nosotros, aquí en el CIR. Sí, aquí lo vamos a tener, entonces pues también le damos la bienvenida. Ha sido acreedor de la mención honorífica durante sus estudios de licenciatura, recibió prestigiosas becas de la República Flamenca de Bélgica para realizar estudios de doctorado y postdoctorado. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura y maestría. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, a la Sociedad Europea de Microscopía y a la Sociedad Mexicana de Materiales. Pues bueno, y ahora nos va a presentar esta interesante plática acerca de nanoclústeres de plata autoensamblado, ¿verdad? Sí. Luminiscentes en materiales microporosos. Entonces, adelante. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos. Y bueno, muchas gracias a usted por la presentación. Perdón. El día de hoy la charla del seminario será acerca de una línea de investigación que he trabajado en los últimos 10 años aproximadamente, y es acerca del autoensamblado o el desarrollo y la caracterización de clústeres luminiscentes de plata autoensamblados en materiales microporosos. Específicamente el día de hoy hablaré acerca de zeolitas, el caso de los materiales microporosos. Para empezar, me gustaría un poco poner sobre la mesa lo que nosotros hemos venido considerando como clústeres metálicos, debido a que todavía hay una polémica acerca de, bueno, son clústeres metálicos, son agregados atómicos, entidades muy pequeñas. En este gráfico les presento acerca de, bueno, con respecto a la reducción de tamaño, en este caso un metal a nivel bulk, cuando vamos reduciendo el tamaño, llegamos por ejemplo a niveles nano, en donde empezamos a formar nanopartículas metálicas. Estos presentan, por ejemplo, otras o propiedades distintas a las que, un tanto distintas a las que presentaban a nivel bulk, como por ejemplo el efecto de plasmones de resonancia. Conforme vamos reduciendo más el tamaño y empezamos a obtener estructuras subnanométricas, es decir, clústeres o lo que nosotros consideramos como clústeres metálicos de alrededor entre 2, 3, 8 átomos, estos empiezan a presentar, por ejemplo, niveles energéticos discretos y algunas propiedades peculiares muy interesantes en la cuestión óptica y electrónica. Esto, por ejemplo, se empieza las bandas se empiezan a separar, se empiezan a juntar y empiezan a parecerse más como un sistema molecular, ¿no? En donde hay transiciones, por ejemplo, del estado basal al estado excitado, y bueno, la relajación de con la emisión de la luz o la emisión de fotones, en este caso el fenómeno de la fotoluminiscencia. Este tipo de procesos de fenómenos se ha observado tanto en nanopartículas, en nanoclústeres de metálicos como plata, como cobre, como plomo, entre otros. Y bueno, algunas aplicaciones potenciales que se le han dado en la actualidad es en la parte de fotónica y en la parte de catálisis también. Sin embargo, estos sistemas, por ejemplo, han sido muy estudiados en fase gaseosa, por ejemplo, sus propiedades electrónicas, espectros de absorción, etcétera, etcétera. Sin embargo, y bueno, bajo condiciones un tanto no tan amenas, ¿no? Si nosotros quisiéramos trasladar estos sistemas a laboratorio o bajo condiciones de laboratorio, estos empezarían a coalescer, agregarse y a formar nanopartículas más grandes, ¿no? Entonces,
El reto aquí fue tratar de estabilizarlos o confinarlos en algunas plantillas o matrices que pudieran retener estos tamaños y por ende retener sus propiedades tan peculiares, ¿no? Una de esas estrategias, por ejemplo, es el uso de plantillas orgánicas. Por ejemplo, el caso de la parte de arriba, el profesor Dixon de la Universidad de Georgia fue uno de los pioneros en utilizar cadenas de ADN simples, y estas los utilizaba como sitios de anclaje en el lugar donde tenían el nitrógeno, por ejemplo, los electrones, y donde iones de plata se pegaban, y después de cierta desnaturalización estos empiezan a formar como ciertos nanobolsillos, y en esos nanobolsillos se formaban estos clústeres luminiscentes de plata. Ellos demostraron que dependiendo de la cadena de DNA que utilizaban, dependiendo de la cantidad de precursores, en este caso de los iones de plata, y dependiendo de la activación que utilizaban, podían formar diferentes nanoclústeres con diferentes emisiones. En el caso de abajo, por ejemplo, es un ejemplo con tioles, que también se ha demostrado o se ha venido estudiando en la actualidad. Se han utilizado plantillas inorgánicas, en este caso vidrios, en el caso de las solitas o los materiales microporosos, y recientemente también empezaron en la búsqueda de los MOFs, también empezaron a ver si era posible llevar a cabo la estabilización de estos clústeres luminiscentes metálicos. El día de hoy nos vamos a enfocar, voy a hablar acerca de, más que nada, de las zeolitas y las estrategias de confinamiento, la síntesis, su caracterización y aplicaciones de los clústeres metálicos estabilizados en estas zeolitas. ¿Qué es MOFs? Metal Organic Frameworks, plantillas organometálicas. Las zeolitas y sus usos, por ejemplo, las zeolitas son aluminosilicatos, están formados de un centro con un átomo T, en este caso pueden ser silicio o aluminio, y están comunicados entre ellos o conectados entre ellos con oxígeno. Debido a la coordinación del silicio, por ejemplo, tenemos ahí una unidad básica neutra, pero en el caso de que se utilice aluminio, tenemos una carencia de cargas positivas. Es esto lo que le confiere a las zeolitas una capacidad de intercambio catiónico dependiendo de la cantidad de aluminio que tengan presente en su estructura. Una vez que pasamos de la unidad, de la estructura unitaria, podemos pasar a las unidades secundarias, a una celda unitaria y después a una estructura tridimensional, ¿no? Y estos, por ejemplo, en el caso de los zeolitas microporosos, se pueden estudiar muy bien o se han estudiado muy bien con difracción de rayos X, por ejemplo, son periódicos, las posiciones están muy bien establecidas, etcétera, etcétera, y se han utilizado para diversos usos, ¿no? Por ejemplo, en la protección ambiental, construcción, agricultura, medicina, higiene, tratamiento de gases, y en la petroquímica, por ejemplo, son muy importantes en el craqueo del crudo, ¿no? Estos se utilizan como catalizadores dependiendo igual de la relación silicio-aluminio que tengan, etcétera, etcétera. Y bueno, a este gráfico yo le añadiría que bueno, en la actualidad también se están utilizando mucho como materiales para el nanoconfinamiento de estructuras, como en el caso de los clústeres metálicos luminiscentes. La estrategia que nosotros utilizamos para llevar a cabo la formación o la síntesis o la obtención de estos clústeres metálicos de plata altamente luminiscentes en estas estructuras es, bueno, empezamos del material, en este caso es la zeolita. Hay zeolitas naturales, hay alrededor de, bueno, menos de 100 reportadas, y sintéticas, ha habido un boom acerca de la fabricación de zeolitas naturales, perdón, la fabricación de zeolitas sintéticas, y bueno, a partir de estas derivó, por ejemplo, todo esto de las plantillas organometálicas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos venido trabajando más con dos tipos de zeolita que tienen este tipo de cavidades o este tipo de jaulitas o nanocavidades, que es conocido como una sodalita, que es una celda unitaria, y bueno, el arreglo tridimensional puede variar entre ellas y nos puede dar una zeolita LTA o una faujacita, por ejemplo. Y básicamente lo que hacemos es, a través del intercambio catiónico, nosotros intercambiamos los iones o los cationes que están presentes en la estructura de la zeolita. Normalmente están presentes de la línea de los alcalinos, alcalino terri, sodio, potasio, calcio. Pueden ser univalentes, pueden ser bivalentes, etc. Y bueno, lo que nosotros hacemos es un intercambio catiónico con iones de plata, y después procedemos a una activación. Esta activación puede ser llevada a cabo por tratamiento térmico, una fotoactivación o por rayos X. En algunos casos pueden haber activaciones combinadas,
Y bueno, finalmente llegamos a la caracterización, que más adelante vamos a ver un poco acerca de los retos asociados a la caracterización de este tipo de estructuras. Como les mencionaba, esta zeolita o esta celda unitaria que vemos aquí es de una zeolita de tipo LTA, en donde vemos las diferentes, bueno, si lo diseccionamos vemos las diferentes componentes de esto, hasta llegar a la unidad básica, que son estas tetraedros, ¿no?, de silicio y aluminio con oxígeno. Y bueno, dependiendo de la zeolita que nosotros utilicemos, dependiendo del catión compensador de carga que esté presente y dependiendo de la relación silicio-aluminio que nosotros escojamos o que nosotros vamos a llegar a la fabricación de diferentes clústeres metálicos. Pueden ser de diferentes tamaños, es decir, pueden ser de 4, 5, 6, 7, 8 átomos. También dependerá mucho el ambiente en el que estén confinados. Por ejemplo, no es lo mismo que tengan alrededor potasio, sodio, calcio, litio, y el tamaño de la restricción que tengan dentro de las nanocavidades, ¿no? Dependiendo de esto, nosotros vamos a tener diferentes tipos de clústeres metálicos luminiscentes con diferentes emisiones. En la actualidad nosotros hemos sintetizado desde el azul hasta el rojo, siendo los más eficientes el verde y el amarillo, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros sintetizamos estos materiales, que ya los tenemos identificados bajo la lámpara, como en este caso, por ejemplo, simplemente decir, bueno, a 256 nanómetros tengo diferentes emisiones, ¿no? Lo que procedimos fue hacer una caracterización, por ejemplo, el rendimiento cuántico, empleando el método de la esfera integradora, muy socorrida para la cuestión de los polvos, nada más que en este caso las longitudes de onda de excitación eran a energías muy altas, longitudes de onda muy bajas. Entonces por ahí tuvimos una serie de dificultades. Al final lo que hicimos fue integrar la esfera de integración, la compramos por separado, la integramos al fluorómetro y en este caso nosotros pudimos tener un mejor control acerca de estas mediciones y una mejor confiabilidad. También construimos una celda donde nosotros podíamos aumentar temperatura, por ejemplo, o variar temperatura, producir vacío, utilizar cierto tipo de gases, y nosotros podíamos medir el rendimiento cuántico. Y bueno, básicamente lo que medíamos es la esfera sola y la esfera con la muestra. Entonces nosotros podemos ver la cantidad de fotones absorbidos por la muestra y la cantidad de fotones emitidos. Bueno, esto fue uno de los artículos en el 2013 y lo que observamos fue, por ejemplo, rendimientos cuánticos de alrededor, un tanto arriba del 40%, pero no más de eso. Y bueno, lo que sí nos dimos cuenta fue que en el sistema de las hojacitas, que es un tipo de zeolita, los sistemas eran más eficientes, pero menos flexibles, o me refiero a la diferencia de colores que fueron obtenidos, ¿no? Por ejemplo, en la LTA nosotros pudimos obtener desde el azul hasta el rojo. Sin embargo, los rendimientos cuánticos que tuvimos para estas muestras eran muy bajos, ¿no? Por debajo del 10%, creo que el máximo estuvo alrededor del 6%. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la fagocita, teníamos rendimientos cuánticos de arriba del 40%, pero solamente podemos obtener o la emisión verde o la emisión amarilla. Y bueno, eso fue ya hace un rato. Entonces, esto fue nuestra primera generación de materiales que nosotros sintetizamos y caracterizamos. Pero bueno, una vez que ya tenemos, digamos, el color en el que emiten estos materiales, ya tenemos sus rendimientos cuánticos, también medimos tiempos de decaimiento, etcétera, etcétera. Pero queríamos investigar acerca de la estructura, ¿no? O sea, qué estructuras de estos clústeres están asociados a, por ejemplo, el color verde o el color amarillo o el color rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente la estructura, sino también el ambiente en el que están confinados, ¿no? Por ejemplo, si los cationes que están alrededor de ellos juegan un papel importante, el agua que podría estar ahí también presente, o los propios oxígenos, ¿no? De estos puentes de oxígeno que hay en la estructura de la zeolita tal cual, ¿no? Y bueno, para esto nos dimos la tarea de investigar o tratar de revelar cuál era la naturaleza de estos clústeres, ¿no? De qué tamaño son, qué geometría tienen, etcétera, etcétera. Como mencioné hace un rato, ¿no? La estructura de las zeolitas, que son, digamos, el esqueleto que se ve aquí, se ha estudiado mucho por difracción de rayos X. Sin embargo, el tamaño que tienen estas estructuras, bueno, los clústeres, y que no tienen una periodicidad y que no están anclados a un lugar específico, hace su estudio por rayos X fue casi imposible, ¿no? Entonces lo que nosotros
ideamos fue, bueno, vamos a utilizar espectroscopía de rayos X, la absorción de rayos X, y particularmente las técnicas de EXAFS, en el caso de EXANES o EXAFS, para ver, por ejemplo, números de coordinación, para ver el ambiente de la coordinación que está ahí, es decir, con cuántos átomos de plata tiene a su alrededor, los vecinos, y la interacción con agua. Sin embargo, en nuestro viaje para poder llevar a cabo estos experimentos, nos dimos cuenta que cuando nosotros sometíamos las muestras que ya estaban activadas, es decir, ya presentaban el fenómeno de la luminiscencia, bueno, ya presentaban el proceso de la luminiscencia, y nosotros los irradiamos con un haz de rayos X, en este caso en un sincrotrón altamente energético, destruíamos la muestra, ¿no? Bueno, destruíamos, si sus propiedades ópticas desaparecían y se volvían una mancha negra y nosotros obteníamos resultados, sí, pero no eran de los resultados asociados a las especies que estaban emitiendo. Entonces lo que hicimos fue empezar, y bueno, aquí nos dimos cuenta que también las muestras pueden ser activadas por rayos X. Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue idear una manera tal de que nosotros podíamos ir moviendo el haz del rayos X y al mismo tiempo medir, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros medimos alrededor de 2 horas, nos tomó esta medición para obtener los diferentes espectros. Y en el centro dejamos un ejemplo, donde dejamos igual 2 horas el mismo haz sin mover la muestra, ¿no? Entonces los resultados que obtuvimos del centro a los alrededores fueron totalmente distintos, ¿no? Y que eso impactaba mucho en tratar de ver, por ejemplo, las propiedades electrónicas de estos clústeres y, bueno, por ende su coordinación, su número de coordinación, entre otras cosas. Una vez que solventamos este problema, o nos dimos cuenta más que nada, tratamos de correlacionar esto también con estudios de espectroscopía, microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, y en este caso también lo que nos dimos cuenta fue, por ejemplo, este es un video en donde es en tiempo real, en el centro estaba donde nos enfocamos con el haz de electrones, y con respecto al tiempo lo que vimos fue pues, que igual el haz de electrones empezaba a afectar a las células, empezaba a destruirlas y por ende este confinamiento se perdía y como consecuencia los clústeres metálicos empezaban a coalescer y agregar y a formar nanopartículas metálicas, como vemos aquí, ¿no? Al final terminamos con un montón de nanopartículas metálicas, pero no pudimos llegar a la identificación. Por ejemplo, aquí, ¿no? En estos pequeños cuadritos que están aquí son los clústeres de plata luminiscentes, ¿no? Pero bueno, con respecto al tiempo, o sea, en un par de segundos estos desaparecían y era casi imposible poder monitorearlos. Por ahí se dieron algunas estrategias en donde pues hicimos una mezcla, ¿no? Entre los resultados que teníamos del SARS y los resultados de microscopía electrónica de alta resolución con rayos X, y al final de cuentas llegamos a un modelo, por ejemplo, para un cierto tipo de solita que hasta ese momento era la más estable, y en donde nosotros vimos, bueno, este tipo de clústeres. Por ejemplo, aquí tenemos un clúster de plata 3, por ejemplo, que están acomodados en ciertas cavidades de la solita con peculiar emisión en el amarillo. De EXAFS vimos, por ejemplo, las coordinaciones que entraban entre la plata y la plata de lo que estaban formando los clústeres, la plata, el silicio y el aluminio, y la plata, el sodio, y la plata, el agua, la plata y el oxígeno del agua, y la plata y el oxígeno de la solita, ¿no? Entonces, así nosotros pudimos, a través de un proceso de combinar las diferentes técnicas que utilizamos, pudimos llegar a un modelo, ¿no? Y bueno, seguimos estudiando otros tipos de estructuras, no solamente las que emitían en el amarillo. Eso también, o sea, todo el desarrollo o la información que nosotros obtuvimos en el camino nos indicó o nos llevó al diseño o a la optimización de materiales con rendimientos cuánticos, por ejemplo, muy cercanos a la unidad, ¿no? Casi al 100%, y nos dimos cuenta que para algunos materiales no se necesitaba mucha plata, de hecho, para iniciar el proceso de clustering y para que se empezaran a ser luminiscentes, mientras que para otros, por ejemplo, sí se tenía como un límite que se tenía que pasar de la cantidad de plata presente en el sistema para poder llegar a la típica emisión de estos, ¿no? Igual aquí tuvimos que hacer algunas pequeñas modificaciones en el fluorómetro y bueno, conectado a la esfera de integración. Esto es un poco acerca de los diferentes materiales, y bueno, estos ya les llamamos los materiales de segunda o de tercera generación, a partir de los primeros que exploramos. Y bueno,
A partir de esto, pues empezamos a ver, bueno, estos materiales podrían tener ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas podrían ser como fósforos alternativos, ¿no? Por ejemplo, en esta foto tenemos algunos fósforos comerciales en la izquierda y algunos de los fósforos que nosotros desarrollamos en la parte derecha, ¿no? Cabe señalar que esto es a excitaciones a 256 nanómetros, ¿no? Y radiación. Y en el caso, por ejemplo, de sistemas híbridos, ¿no? Sistemas OLEDs, en este caso, se propuso que en lugar de utilizar, por ejemplo, puntos cuánticos, ¿no? Etcétera, etcétera, nosotros podemos utilizar estos materiales como las matrices luminiscentes dentro de estos dispositivos. Para algunos casos, para algunas muestras, algunos materiales, observamos que había una respuesta a ciertos estímulos del ambiente. Por ejemplo, si estas muestras estaban hidratadas o estaban deshidratadas, ¿no? La presencia de agua en el sistema disparaba un cambio en la luminiscencia, ¿no? Y lo que nosotros vimos que esto era un sistema reversible y era muy sensible, es decir, 4 o 5 moléculas de agua presentes en la celda unitaria disparaba este cambio en la emisión de un azul, por ejemplo, a un verde, y los rendimientos cuánticos también variaban, ¿no? Y también por ahí hicimos algunos estudios de etiquetas luminiscentes inteligentes. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esos ejemplos. En el caso de los sensores de humedad, por ejemplo, basados en la luminiscencia, este igual fue un trabajo un tanto hechizo, simplemente era pruebas de concepto para ver cómo funcionaba el sistema. Tratamos de depositar una película que contenía estos materiales y lo que vimos era cuando estaban deshidratados, cuando no había agua presente en el sistema, emitían en el azul, y cuando el agua empezaba a entrar al sistema, empezaban a emitir en el verde, en el amarillo. Igual aquí nada más es un pequeño video acerca de sacando la muestra del horno de la mufla. Empezamos, y bueno, tiene una placa de cuarzo en el medio. Vimos que el agua empezaba a interaccionar con el material de los alrededores y empezaba a emitir amarillo. Cuando nosotros retiramos esa placa de cuarzo, el agua empezó a migrar por todo el material y el cambio de emisión era del azul al amarillo, como lo habíamos observado anteriormente. Como mencioné también, estos materiales han sido probados para ser, bueno, como fósforos alternativos en estas centro, ¿no? Igual son, al principio nos enfocamos más en la optimización de estos materiales en las excitaciones de 256 nanómetros, ¿no? Y era la línea de mercurio. Por ahí tuvimos algunas pláticas con algunas industrias, llegamos a la fabricación de un prototipo, ¿no? Este es de un fósforo que emite en el verde y es excitado a 156 nanómetros. Sin embargo, bueno, dado los requerimientos de la actualidad y bueno, el progreso de los fósforos y los dispositivos de iluminación, bueno, somos conscientes de que tenemos que utilizar longitudes de onda de excitación un tanto más pegados al visible, como por ejemplo para utilizarlos como en LEDs remotos. Y bueno, lo que hicimos fue un cambio de estrategia. Empezamos a variar también el cation de compensación de carga, en este caso utilizamos litio, y en el caso del litio lo que vimos fue esta estructura es de la zeolita LTA, que si recuerdan al principio no teníamos rendimientos cuánticos de alrededor de menos del 10%. En la actualidad estamos manejando sistemas con rendimientos cuánticos de arriba del 80%, una cierta emisión de características, y bueno, la longitud de onda de excitación está siendo, bueno, estamos tratando de empujar un tanto más hacia la región visible o hacia la región donde están los LEDs para utilizarlos como remotos, ¿no? Remotamente excitados. Y bueno, vimos una cierta dependencia también del agua. Dependiendo de la cantidad de agua presente en el sistema, se dispara el rendimiento cuántico y llegamos a la postulación de un modelo basado otra vez en datos de exhaust y de espectroscopía de absorción de rayos X. En la cuestión de etiquetas fluorescentes o luminiscentes inteligentes, también nos dimos cuenta que estos materiales, es decir, simplemente hacemos el intercambio catiónico, la plata estaba de forma catiónica en el sistema y después, utilizando por ejemplo una fuente de radiación, en este caso un láser, nosotros pudimos activar, ¿no? Específicamente ciertas regiones de ciertos lugares de un cristal de estas zeolitas. Normalmente las zeolitas comercialmente disponibles tienen un tamaño entre de 1 y 3 micras. Para este caso nos dimos a la tarea de sintetizar zeolitas un tanto más grandes, de alrededor de 50 micras. Y lo que vimos fue, bueno, lo que hicimos fue simplemente dibujar un patrón
ese patrón lo trasladamos a los cristales y con un láser nosotros escribíamos y con otro láser nosotros leíamos la información que estaba ahí codificada. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, esto fue a nivel bulk, esto es una pastilla que hicimos de alrededor de un centímetro. Y bueno, aquí nada más estamos viendo cómo el láser está escribiendo sobre, nosotros le dijimos al láser, bueno, escribe esto en esta región del material, ¿no? Y bueno, a nivel un tanto más micro, en este ejemplo, en este video, lo que tenemos es simplemente ese cristalito que nosotros intercambiamos con plata y después lo activamos con diferentes códigos QR, por ejemplo, en diferentes lugares, ¿no? En diferentes posiciones. Lo que hicimos simplemente fue mover el piezo stage en la dirección Z, y lo que veíamos era, dependiendo de la posición en que estaba, pues podíamos distinguir los diferentes códigos QR, ¿no? Cabe mencionar que para esta prueba de concepto utilizamos la excitación de 2 fotones, ¿no? Tenían una mejor resolución. Por ejemplo, aquí nada más fue simplemente láser dirigido al material y ya nosotros obtuvimos estos patrones. En este caso, nosotros con la excitación con 2 fotones pudimos llegar a resoluciones muy buenas. Y bueno, en lo que respecta a la implementación de estos materiales en ya dispositivos un tanto funcionales, igual pruebas de concepto, se llegó al diseño de un OLED basado en estas ceolitas, ¿no? Ceolitas luminiscentes, y esto fue la arquitectura o el diseño que se utilizó en un principio. Estábamos siguiendo pues algunos cánones, o por ejemplo utilizar PVK, algunos polímeros conductores, y utilizar la ceolita intercambiada con la plata, ¿no? Y los diferentes electrodos. Después nos dimos cuenta que no necesariamente teníamos que tener un polímero conductor. Por ejemplo, en este caso utilizamos poliestireno, y ese poliestireno lo que hizo fue simplemente tener una muy buena dispersión, una buena película delgada de los materiales, y lo que vimos era pues, que el trabajo era llevado a cabo por el material inorgánico, ¿no? En este caso la ceolita. Así como también estábamos interesados en la fabricación de ceolitas de tamaños muy grandes para las cuestiones estas de etiquetados inteligentes basados en la luminiscencia, también estábamos interesados en nanoceolitas, ¿no? Esto, pues, después estos materiales podrían tener ciertas aplicaciones, por ejemplo, como etiquetas, ¿no? Etiquetas en ciertos procesos. Sin embargo, el tamaño entre 1 y 3 micras a veces limita también, por el tamaño están limitadas las aplicaciones de estos materiales. Entonces tuvimos pláticas con la doctora Mitova en una universidad en Francia, en donde ellos son especialistas en la síntesis de estos materiales a nivel nano, y nos proporcionó unas ceolitas muy pequeñitas, alrededor de entre 10 y 15 nanómetros. Lo que nosotros queríamos estudiar aquí más que nada era, cuando nosotros teníamos ceolitas muy grandes, imaginemos que tenemos una ceolita de 1 micra, ¿no? Cúbica. Entonces si consideramos que una cavidad de estas mide alrededor de 1 nanómetro, y tenemos 1 micra por 1 micra por 1 micra, tenemos muchísimos clústeres luminiscentes de plata. Y muchas veces, bueno, lo que nosotros pensábamos era que la luminiscencia pues permanecía, ¿no? Inalterable. Y bueno, lo que nos dimos cuenta cuando nosotros utilizamos estas ceolitas más pequeñitas es que el fenómeno de blinking empezó a aparecer, ¿no? Para ciertas aplicaciones es muy importante llevar a cabo la caracterización de este fenómeno a estas escalas, ¿no? Entonces aquí vemos algunos foquitos como un arbolito de Navidad que se prenden y se apagan, ¿no? Entonces es muy importante para ciertas aplicaciones tratar de entender las dinámicas que pasan. Aparte de la plata, hemos también trabajado con otros metales, precursores metálicos. En el caso del plomo, lo que nos dimos cuenta fue igual una relación entre la cantidad de agua presente en el sistema, la emisión. Aquí las emisiones ya son un tanto energías más altas, y la longitud de onda de excitación por consiguiente, ¿no? Igual llegamos a la descripción de un modelo para ver, bueno, dependiendo de la cantidad de plomo que nosotros adicionamos al sistema, ver qué tipo de estructura nosotros teníamos, y más que nada aquí lo que jugó un papel muy importante era la coordinación de estos clústeres de plomo, que podrían estar coordinados a oxígenos puros de la ceolita, podrían estar coordinados OHs, o podrían estar coordinados oxígenos del agua. Y bueno, seguimos más adelante trabajando con, bueno, también clústeres metálicos, plata y plomo, y en conjunto con unos colegas en Lisboa empezamos a explorar
por ejemplo, el uso de formar estos clústeres de calcógenos luminiscentes, en el caso del azufre, ¿no? Esa es la metodología que nosotros utilizamos para llevar a cabo la fabricación de estos sistemas. Lo que nosotros observamos fue que, por ejemplo, ¿no?, dependiendo de la relación entre azufre y cloro que nosotros poníamos dentro de los precursores, podríamos tener, en este caso, la emisión oscilaba entre el amarillo y el rojo. Y bueno, también investigamos el halogenuro, en este caso el halógeno presente también, ¿no?, con bromo, yodo, etc. Y lo que vimos fueron esas líneas espectrales muy características de estos materiales, ¿no?, y con su peculiar y típica emisión en el amarillo, tirando un tanto al naranja. Igual, rendimientos cuánticos de alrededor del 53% y la longitud de onda de excitación un tanto más hacia la parte visible. En la actualidad estamos trabajando con algunos clústeres o materiales o calcogenuros de selenio, y estos se emiten más que nada en el rojo, en el infrarrojo, y las longitudes de onda de excitación, si ven, ya están más ligadas en el visible. Bueno, estos estamos planeando utilizarlos para otro tipo de usos o aplicaciones. Y bueno, estos materiales también, estos colegas lo que hicieron fue hacer un depósito de estos materiales sobre vidrio, por ejemplo, utilizando ciertas técnicas, y lo que hicieron fue, lo que hicimos fue, por ejemplo, este es un video donde tenemos una lamparita de mano, ¿no?, ultravioleta, y vemos aquí, por ejemplo, la excitación que tenemos. Ya este material está incorporado en el vidrio, está como una capa, ¿no?, igual aquí sobre un LED azul, y vemos la emisión de estos materiales. Pero bueno, también somos conscientes de que hasta la actualidad, en la fecha, hemos obtenido clústeres emisores o materiales emisores de luz individuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el azul, el verde, el amarillo, el rojo, etcétera, etcétera. Y normalmente lo que se hace en algunos casos es una combinación de esos fósforos, ¿no? Podemos tener el azul, el verde, la fuente primaria puede ser azul, podemos tener el verde, amarillo, rojo, y pues nos puede dar el blanco. Nosotros estamos también persiguiendo, o queríamos llegar a la síntesis de materiales que emitieran en el blanco tal cual, ¿no?, siendo simplemente un solo fósforo, ¿no? Es una tarea un tanto difícil porque, se tienen que controlar muchos parámetros. Sin embargo, recientemente llegamos a la fabricación de estos materiales basados en los calcogenuros con azufre, más algunos clústeres metálicos de plata. Vimos, por ejemplo, la anchura de la banda de la emisión es muy amplia, abarca desde el azul hasta parte del rojo, y esta es una fotografía bajo irradiación de 366 nanómetros. Algunas pruebas de concepto un tanto hechizas también, nada más para mostrar que estos materiales pudieran tener ciertas aplicaciones para estos tipos de dispositivos. Sin embargo, rendimientos cuánticos están alrededor de entre 15 y un 30%, todavía, digamos, muy por debajo del umbral para aplicaciones tecnológicas. Hemos estado trabajando también un tanto, siguiendo un poco la estrategia de la activación con estos dos fotones que empleamos para los clústeres de plata, también quantum dots de carbono, emisores de luz, y en este caso utilizando otro tipo de solitas, otro tipo de estructuras y otro tipo de estrategias, ¿no? En este caso lo que nosotros perseguimos fue utilizamos una plantilla orgánica para la formación de la solita, y la plantilla orgánica a veces se quedaba atrapada o se queda atrapada en las cavidades de estos materiales, y lo que hicimos fue, a través de una fotoactivación, poder activarlos y después estudiarlos. Y bueno, algo también en la actualidad lo que estamos persiguiendo es, ya vimos que se pueden confinar clústeres luminiscentes metálicos, plata, plomo, cobre, tenemos algunos calcogenuros también como azufre, selenio. Y bueno, en la actualidad también estamos persiguiendo la síntesis y la caracterización de estos quantum dots de perovskitas inorgánicas confinadas en este tipo de estructuras, ¿no? Y por ahí les da ciertas ventajas sobre las perovskitas que no tienen cierta protección. Y bueno, ya para finalizar un tanto el resumen de la plática, es que nosotros hemos venido utilizando plantillas inorgánicas rígidas. En el caso de las solitas hemos variado la estructura tridimensional, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, hicimos una incursión con las plantillas organometálicas, con los MOS. Los resultados fueron prometedores. Sin embargo, el sistema se volvía un tanto más flexible, era menos rígido, y por ende había muchos más parámetros por controlar. Sin embargo, hay un área de oportunidad muy grande en ese sentido, y a través de
del control de estos parámetros estructurales de los materiales de confinamiento, las plantillas de confinamiento, nosotros pudimos también hacer el sistema un tanto más versátil, es decir, la emisión de colores, por ejemplo, la respuesta a estímulos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto también desembocó a que nosotros, controlando estos parámetros, pudimos controlar las propiedades electrónicas y ópticas de los materiales y finalmente pues llegar hasta rendimientos cuánticos de alrededor del 100%. Y bueno, para las aplicaciones ya hemos visto algunas, les he presentado el día de hoy aquí en el seminario algunas de las que nosotros pensamos que puedan tener oportunidades, pero también podrían ser utilizadas para otro tipo de aplicaciones. Y bueno, por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Muy bien, preguntas que tengan. Sí. A lo mejor es porque me voy a dar una disculpa. ¿Por qué el agua cambia el stock shift de estos materiales? Por ejemplo, lo que nosotros hemos observado o lo que nosotros hemos analizado en estas muestras con EXAS, por ejemplo, que depende mucho de la coordinación que tenga los clústeres de plata. Me parece que no lo mencioné en la manera de activarlo. Habían dos teorías que se manejaban. Es decir, por ejemplo, tú tenías un catión y luego estos empezaban a juntar. Tenían que pasar cierto umbral para formar, digamos, estos, no podría llamarle enlaces, interacciones entre ellos, ¿no? Pero algunas de ellas tenían que reducirse, ¿no? Algunos de estos cationes tienen que reducirse porque imagínate, tienes puras cargas positivas y entonces va a haber por ahí una repulsión, etcétera, etcétera. Las cargas o la reducción se planteó que podría venir de oxígenos, por ejemplo, de la zeolita. Puede haber daños como muy locales, muy específicos, que no dañaban la estructura de la zeolita en general, simplemente eran muy específicos alrededor de los clústeres, o bien del agua presente, porque estos materiales son higroscópicos, tienen mucha afinidad con el agua. Entonces, si tú dejas una zeolita en la mesa de laboratorio, se va a llenar de agua entre un 8 y un 15%, dependiendo de la relación silicio-aluminio. Entonces, la teoría que fue más plausible, que muchos ya estamos aceptando, es la cuestión esta del agua que está presente en el material. Cuando hacemos la activación, por ejemplo, la activación térmica, lo que hacemos es simplemente remover esa agua de las cavidades, dejar que la plata interactúe con los otros átomos de plata, y parte de sus oxígenos están confiriéndole digamos, parte de su nube electrónica, ¿no? a ciertos átomos de la plata, y entonces esto hace que se quede como confinados de una manera estable, ¿no? y rígida en el material. Entonces, lo que nosotros vimos es, pero bueno, también dependiendo de la temperatura que utilices, puedes tener agua, puedes formar hidroxilos, ¿no? o simplemente tener los oxígenos de estos puentes, ¿no? de las zeolitas. Entonces es muy importante ver, por ejemplo, qué catión de compensación de carga tienes. En el caso de un sodio, potasio y calcio, por ejemplo, normalmente estos cationes de compensación de carga están fuera de esta cavidad porque son muy grandes. En el caso del litio es un tanto más pequeño, puede penetrar dentro de esto y es muy electronegativo, ¿no? Tiene mucha afinidad con la plata en este caso. Entonces forma como una barrera protectora, bueno, como un sándwich, en un así, ¿no? Tienes clústeres, tienes los clústeres de plata, tienes el oxígeno y luego tienes el litio, ¿no? Entonces es muy importante también ver las interacciones que hay entre los clústeres luminiscentes y el ambiente electrónico, en este caso los donadores de electrones que están alrededor de él, y es ahí donde el agua empieza a jugar un rol muy importante. Entonces hay unos desplazamientos, algunos cálculos que se hicieron con DFT, vieron por ejemplo que si tenías una molécula de agua, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, habían ciertos desplazamientos hacia la izquierda, hacia la derecha. Igual todo tiene muy relacionado con la nube electrónica y la manera en cómo esta interacciona con los átomos, con los clústeres de plata. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias por la exposición. Una pregunta es que no alcanzo a ver una gráfica donde muestras cómo es la influencia cuántica externa respecto a la temperatura. Y mi pregunta va más a cómo es el desempeño de estos materiales respecto a la temperatura. ¿Les afecta mucho en su luminiscencia? Las zeolitas como materiales tal cual, materiales inorgánicos, minerales, pueden tener, tienen una resistencia a temperatura hasta alrededor de 700 grados, 750 grados. Ahí tú ya empiezas a destruir la zeolita tal cual, ¿no? Y empiezas a formar
bueno, algunos silicatos, por ejemplo, algunos aluminatos, empiezas a romper esas celdas unitarias. Las solitas dopadas con plata, por ejemplo, lo que hemos visto es que la emisión, en algunos casos, no en todos, cuando tú tratas estas muestras, por ejemplo, alrededor de 450, 500 grados, es cuando tienen su pico máximo de emisión, ¿no? Tienen una luminiscencia muy alta comparado con cuando están a temperatura ambiente, ¿no? Aquí lo que nosotros observamos fue igual otra vez el catión de compensación de carga, qué tan importante es, ¿no? Igual tiene mucho que ver con la movilidad de estos cationes de compensación de carga y qué tan bien o qué tan rígidos o qué tan bien confinados están esos clústeres dentro de la zeolita. Entonces, para algunos materiales, dependiendo de la conformación del sistema, su luminiscencia aumenta cuando le aumentas la temperatura, ¿no? Y cuando lo bajas a temperatura ambiente, pues muchas veces baja a niveles en que no podemos medir rendimiento cuántico, ¿no? Por debajo del 1% y ya no es confiable, ¿no? Y en otros casos es lo contrario, ¿no? Cuando están a temperatura ambiente es cuando tienen su pico máximo de emisión y después cuando empiezas a calentarlos empiezan a haber hay un ensanchamiento de las bandas y después se va perdiendo la luminiscencia, ¿no? Eso depende mucho también del sistema, de qué elementos estén presentes en el sistema, de qué tamaño es tu cavidad, cantidades de compensación de carga, presencia de agua, ¿no? Porque, por ejemplo, estos materiales, las zeolitas, pueden tener agua dentro de su estructura tal cual y esta se pierde alrededor de 400, 450 grados, que es una temperatura alta, ¿no? Si ves aquí, el primer pico está alrededor de 100, 120 grados, ¿no? Cuando sale casi la mayoría del agua, pero hay cierta agua intersticial que se queda ahí presente en el sistema, ¿no? Y eso también juega un papel muy importante en el sistema. Sí, Luis. Estos procesos, por ejemplo, en los sensores de interacción con el agua, son reversibles. Lo calienta, sale el agua y regresa otra vez a la emisión inicial. Sí. Ese, por ejemplo, es un fenómeno reversible, ¿no? Como vimos aquí en el video, también tiene el azul, lo dejamos en condiciones ambientales y empieza a interaccionar con el agua, se vuelve amarillo y si lo vuelves a deshidratar, en este caso puedes utilizar temperatura, en algunos casos el vacío también ayuda, se regresa otra vez al azul y así sucesivamente, o sea, no pierde esta capacidad. Estos son de la segunda generación de materiales que sintetizamos. Los de la primera generación nada más había quenching, era positivo o negativo, era luminiscente o cuando interaccionaba con agua, por ejemplo, dejaba de emitir. Entonces fueron los de la primera generación. Estos sí ya son más dinámicos, ¿no? Y también, por ejemplo, vimos que en algunos casos, algunos gases también, algunos gases interactúan con esos clústeres y presentan este fenómeno también. Bueno, yo tengo, tres preguntas, Eduardo. Sí, Sorry por añadir tanto. No, oye, la degradación de estos materiales, ¿qué tan estables son, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Veo que lo quieres utilizar para iluminación de estado sólido. Entonces, la primera pregunta es la degradación. Sí. Y la otra es si has medido eficacia luminosa. Sí. No sé si lo has hecho o no. Con respecto a la degradación, lo que hemos visto de estos materiales, hemos hecho algunas pruebas de, ¿cómo le llaman? Como irradiación, ¿cómo le llaman estas pruebas con respecto al tiempo? Donde tienes una fuente de irradiación muy elevada, ¿no? Y lo dejas como si fuera un intemperismo más o menos, acelerado, ¿no? Estas pruebas aceleradas. Y hemos visto que igual, para ciertos sistemas, por ejemplo, los que hemos observado que están que por ejemplo no presentan el fenómeno de la reversibilidad, esos son sistemas más flexibles y más amenos, ¿no? Esos, si les empiezas a aventar ahí un láser de alta potencia, va a llegar un momento en el que vamos a empezar a destruir la muestra. Sin embargo, hay otras muestras, como por ejemplo, hay otros materiales como por ejemplo estos, ¿no? Que son muy rígidos, son menos flexibles, es decir, simplemente emiten en un color y que permanecen así, ya sea a 100, 200, 300, 400 grados. Estos sí los hemos probado, al menos en los laboratorios de pruebas de Philips, sí duraron unas, digamos, entre un 50 y un 60% de lo que dura un fósforo normal que ellos empleaban, ¿no? Por ejemplo, los de tierras raras. En este caso,
fueron algunos materiales que les seleccionamos para hacer, por ejemplo, esta lámpara, que igual ahí lo hicieron en Philips y lo estuvieron ahí como prueba. En algunos casos, el color blanco del material, el material es blanco tal cual, para estas lámparas, ¿no? Empezaba a degradarse un poco, ¿no? Y entonces ya tenías una decoloración, por ahí algunas especulaciones acerca del mercurio podía estar haciendo algo, o la plata podía estar migrando y saliendo del material, etcétera, etcétera. En algunos casos se mantuvo blanco, ¿no? Ya también es muy importante la calidad de la luz, ¿no? Y por cuestiones estéticas también, ¿no? Pero bueno, nos alejamos un tanto de estos fósforos, porque sí, bueno, ahí nos dijeron estos lámparas luminiscentes, pues, o fluorescentes, pues el futuro está en los LEDs, ¿no? Entonces sí tienen que buscar otros fósforos, ¿no? Con propiedades un tanto más de excitación en el visible. Y en la cuestión de luminancia, todavía no hemos hecho esos experimentos, que sería muy interesante realizarlos. ¿Cuál fue el máximo pico de excitación que pude lograr? Vi que mencionaste por ahí que estaban tratando de reemplazar un elemento para hacer precisamente corrimiento. Sí. ¿Cuál fue el máximo pico de excitación que han logrado? ¿De excitación? Hemos llegado hasta 405, 410 nanómetros. Y ya estamos como, por ejemplo, aquí, bueno, me parece que es sí. Aquí si ves, por ejemplo, tenemos algunos, este es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos otro en donde tenemos, está como corrido un poco más de 400, 410. Ahora, para estos materiales, para algunos otros materiales, aunque tal vez como fósforos luminiscentes no sean de mucha aplicabilidad, por ejemplo, estos ya estamos más alrededor de 500, 550 nanómetros, ¿no? Pero igual, esto podría ser para otras aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vemos, bueno, aquí no tengo una foto de la muestra bajo irradiación natural. Ya tiene como un color rosita, ¿no? Rosita muy ligero. Muy bien. Una última pregunta. Cuando hablaste de los sensores de humedad, o sea, ¿tienes caracterizado sobre la humedad relativa o solamente es como, sí, ahora ya tiene más agua que la que tenía en un principio porque irradió en un color diferente, o ya está caracterizado respecto a la humedad relativa? Sí, sí, al principio era nada más como los videos que presenté aquí, ¿no? Así nada más bonito, ponerle la placa de cuarzo, era nada más pruebas de concepto. Esto que está aquí, esto que presentamos aquí, lo medimos en una celda. Esto es como, digamos, nuestro sensor hechizo, hay un tanto que hicimos, y lo que hicimos fue ponerlo en una celda como de este tipo, una celda como de este tipo, o sea, construimos una celda. Aquí por ejemplo está el portamuestras, aquí teníamos la película y simplemente lo sellamos herméticamente. Podemos generar vacío, podemos ponerle temperatura, etcétera, etcétera, y lo que hicimos fue, bueno, generamos vacío y después digamos por pulsos fuimos metiendo, pulsos en este caso de vapor, ¿no? Podemos un poquito controlar ahí la cantidad de vapor de agua, y lo que nosotros veíamos era digamos, teníamos que pasar un umbral, un límite, pero que era muy bajo, ¿no? Humedades relativas de alrededor del menos del 1%, y ya empezaba a disparar, ¿no? Se iba hacia la emisión en el amarillo, y bueno, en términos un tanto más, digamos, de moleculares, en la celda unitaria podían caber, digamos, unas 10 moléculas de agua. Cuando ya tenías alrededor de 1 o 2 presente ahí, ya empezaba a disparar, ¿no? Pasamos el umbral en donde empezamos a formar la emisión o veíamos la emisión en el amarillo. Muy bien, pues entonces agradecemos a